Muy buenas noches, bienvenidos a este auditorio de la fe, bienvenidos a este foro de candidatos a la alcaldía de Medellín, principios de gobierno, vida, familia, transparencia y equidad. Le damos la bienvenida a todos los pastores que nos están acompañando hoy, a los líderes, por supuesto a los candidatos y a toda la ciudadanía en general que atendió esta convocatoria. Les informamos que a través de la plataforma digital de Comunidad Cristiana de Fe, www.fepaisa.com, estamos haciendo la transmisión vía streaming. En este momento ya tenemos alrededor de 50 personas conectadas y vamos a seguir teniendo conexión de otras personas que a través de internet también nos están siguiendo. Invitamos al pastor Diego Cardona Quintana, pastor del Redil y representante de la Misión Bautista, y al pastor Wilson Gutiérrez Taborda de Fe y Esperanza, para que bendigan este evento y oren por los candidatos y por todos los que estamos aquí presentes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a cada uno de ustedes por atender esta importante convocatoria, y a los candidatos muchas gracias por atender esta convocatoria. Dice Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una de las características inherentes de la sal en su diseño es la de permear el medio con el cual está en contacto. No fue en vano que Jesús nos comparara con este elemento, porque la acción de la iglesia en medio de una sociedad no es solamente la de hacer presencia, sino también permear la sociedad. Nosotros estamos diseñados no solo para ser simplemente espectadores de ello, sino que nosotros podamos ser partícipes de estas cosas. Y no solo partícipes, igual que la sal, provocantes de justicia, de fe, de que es lo que nosotros profesamos. Necesitamos una iglesia que haga presencia, que haga participación y haga provocación con respecto a nuestros argumentos. Es por esto que en aras de la libertad, y que gracias a Dios nuestro país tiene para ejercer una democracia, y en momentos como estos en los que estamos, en vísperas de elegir mandatarios locales, la iglesia no debe ser indiferente a los procesos, ni tampoco conformarse con una oración pasiva. No debemos conformarnos con una oración pasiva, sino más de esto, debemos dar un voto consciente, voluntario y guiado por el Espíritu Santo, conociendo muy bien la postura de aquellos a quienes nosotros vamos a elegir. Es por esto que se ha creado este espacio, para que nos ayuden a dilucidar nuestra decisión personal, o por qué no una decisión eclesial, con respecto a nuestra participación en estas elecciones. Muchas gracias por atender esto, y muchas gracias por usted poner de su parte para ser esa sal que vamos a hacer algo en esta ciudad. Dios del cielo, te damos gracias en esta hora de la tarde por permitirnos vivir este momento. Gracias por cada persona que está en este lugar. Permite, Dios, que por la presencia de tu Espíritu Santo nosotros podamos, Dios de los cielos, tener la claridad, la lucidez, Señor, para que sea el hombre que tú quieres que gobierne las directrices de esta ciudad en estos próximos 4 años. Por favor, Señor, ayúdanos que como iglesia hagamos parte activa de ella con la guianza necesaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes. Pueden tomar asiento, por favor. Señores candidatos, nosotros les hemos invitado a ustedes para conocer de primera mano sus posturas y su mensaje para la ciudad. Nosotros somos cristianos evangélicos. La base de nuestra fe es la palabra del Señor. Nosotros los cristianos creemos que el mensaje central de nuestra fe está alrededor de la persona y la obra de Jesús de Nazaret, un personaje en la historia que por la revelación de Dios sabemos es Dios hecho hombre. El mensaje de Jesús se puede resumir en 2 cosas, y yo quiero compartírselas a ustedes de primera mano, porque así como ustedes nos van a compartir su mensaje y su propuesta, en 2 minutos yo quiero decirles cuál es el mensaje y la propuesta de la Iglesia Cristiana Evangélica de Medellín. Nuestro mensaje consiste en 2 cosas que son hechas por Jesucristo. La primera, el perdón de pecados.
Jesús puede resolver nuestro pasado, no solo el individual, sino el colectivo, particularmente hoy en día, que se habla tanto de memoria histórica y de la necesidad de reentender y entender bien nuestra historia y nuestro pasado, particularmente en una ciudad como Medellín llena de violencia y de historias que no se han contado. Ustedes, los políticos, se los digo con todo el respeto, son famosos porque nunca se arrepienten, nunca dicen qué hicieron mal. Los cristianos evangélicos hemos aprendido de la palabra de Dios a buscar de Dios su perdón y a admitir nuestro pecado. Uno de los pecados que nosotros admitimos, y queremos que ustedes lo sepan, es que nosotros como minoría también hemos sido discriminadores, y en otras épocas nosotros hemos tenido que reconocer que para participar del tejido social nuestro arrepentimiento también tiene que significar socialmente. Día a día leemos la palabra de Dios que nos obliga a arrepentirnos de nuestros actos y a buscar misericordia de Dios. Perdón de pecados es la primera alternativa posible por el Señor Jesucristo. Usted la puede tener en su vida personal. Juan el Bautista, una zeta del primer siglo, que dio su vida por denunciar los pecados de los gobernantes, nos enseñó que un gobernante se conoce por la forma en que maneja su vida personal. Nosotros estamos aquí como iglesia evangélica deseosos de orar por ustedes. Créannos, porque la palabra de Dios nos manda eso, que la iglesia evangélica ora por sus gobernantes, por su salud, por su seguridad, por su familia, y especialmente porque ustedes lleguen a tener la dicha de entregarle al Señor su vida y pedirle perdón, ese perdón que todos necesitamos para resolver nuestra historia pasada y futura en la persona y a través del único mediador que hay en la historia, que es nuestro Señor Jesucristo. Segunda cosa esencial del mensaje cristiano: Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Jesús prometió a sus discípulos que les daría una fuerza más grande que la fuerza de la gravedad que nos lleva a nosotros a hacer cosas que aún reprochamos en otros. Los cristianos creemos que ser cristiano es imposible a menos que Dios nos dé el Espíritu Santo. Nosotros creemos que cuando uno viene en arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, Él le da una fuerza mayor en el Espíritu Santo para hacerlo conforme a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, porque seguimos y somos hechos como Jesús, nuestro modelo de vida. Ese es el mensaje del cristianismo. Jesús perdona pecados y bautiza con el Espíritu Santo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que estos queridos amigos candidatos a la alcaldía en el día de hoy abran sus corazones a ti, porque tú existes ajeno a lo que cualquiera de nosotros pensemos, porque Dios no deja de existir por lo que yo pienso o lo que yo opino. Tú te has manifestado en la historia, en la creación, en la conciencia humana, en las Sagradas Escrituras y culminantemente en la persona de Jesús. Nuestra oración principal por estos candidatos es que se entreguen al Señor Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Las puertas están abiertas. El Padre está dispuesto a perdonar a todo aquel que se arrepienta y crea. Ese mensaje es para estos queridos amigos. Toca sus corazones, por favor. Amén. Muchas gracias. Agradecemos al pastor Diego Cardona y al pastor Wilson Gutiérrez por la bendición antes de iniciar este foro. Ellos hacen parte, integran el comité organizador de este evento, del cual participaron diferentes pastores de la ciudad, representados en organizaciones como Amén, Red Gospel, Comité de Familia y también la mesa de diálogo cristiano, que todos estuvieron involucrados en esta organización. Yo invito rápidamente a Francisco Solís Enciso, presidente de ADAN Antioquia y de la Red Business Network, para que presente rápidamente y de manera muy breve a los tres candidatos que nos acompañan hoy, que aceptaron esta convocatoria. Muy buenas tardes. Para nosotros es muy grato como Iglesia Cristiana tener un acercamiento directo y de una unidad con los señores candidatos a la alcaldía del municipio de Medellín. Aquí están representados los líderes de las diversas denominaciones
de la Iglesia Cristiana en Medellín, pastores, empresarios, profesionales, asistentes y simpatizantes. Dejamos en claridad que fueron invitados absolutamente todos los candidatos. Cada uno de ellos manifestó su interés en estar acá voluntario y personalmente. En el día de hoy, el doctor Héctor Manuel Hoyos Meneses hizo llegar a mi oficina la siguiente carta. Candidato a alcaldía de Medellín, respetados señores, como se lo expresé en el día de ayer, recibí la invitación al foro. Lamento no poder asistir al mismo, pues previamente me había comprometido con el canal de Cosmovisión y con otra organización social en el mismo horario. Hubiese sido un gran honor estar frente a un público tan especial y debatir sobre temas fundamentales para el futuro de la ciudad y su gente, compartiendo esa experiencia con grandes seres humanos como mis compañeros en ejercicio democrático. Precisamente por ello y por el enfoque del foro, debate hacia la vida, la familia, la equidad, la transparencia y nuestra vida familiar, aumenta mi amargura de no poder estar presente en esta apuesta diaria en la que nos ponemos en acción por Medellín. Ofrezco mis disculpas y deseo que todos los asistentes con quienes quisiera compartir en los próximos días puedan conocer al lado humano de los demás aspirantes de la alcaldía y quizás lo más importante para llegar a esa dignidad. Atentamente, Héctor Manuel Hoyos, candidato a alcaldía de Medellín, Polo Democrático Alternativo. En esta tarde no se hacen presentes el doctor Federico Gutiérrez, que ya había confirmado, no sabemos qué dificultad se le haya presentado, igual el doctor Eugenio Prieto Soto. Pero nos acompañan en esta tarde el doctor Juan Carlos Vélez Uribe, candidato a la alcaldía de Medellín por el partido político Centro Democrático, es abogado titulado de la Universidad de Medellín, con especializaciones en diversas áreas, nacido aquí en el municipio de Medellín, casado con 2 hijos, se ha desempeñado como director de la Aeronáutica Civil de Colombia, presidente de ANATO, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, y ha sido senador de la República de Colombia hasta el año 2014 y hoy candidato a la alcaldía del municipio de Medellín. Igualmente nos acompaña el doctor Gabriel Jaime Rico por el partido de la U, Cambio Radical, Movimiento Juntos por Medellín. Él es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia, que con varias especializaciones también, nacido en el municipio de Medellín. Ha ejercido cargos públicos como concejal de la ciudad de Medellín, gerente de call center, gerente de Plaza Mayor de la ciudad de Medellín. Por último, nos acompaña el doctor Alonso Salazar Jaramillo, comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia por el Partido Verde y ASI, igualmente nacido en el municipio de Pensilvania Caldas, residente en Medellín casi toda su vida. Ha ocupado cargos como el director de la Corporación Regional, escritor, fue alcalde de la ciudad de Medellín en el periodo 2008-2011. Queremos darle la bienvenida a los 3 señores candidatos, siéntanse en su casa y esperamos todo lo mejor de todos ustedes. Dios les bendiga y pido un fuerte aplauso para los señores candidatos en este momento. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Vamos entonces a hacer una pequeña introducción y iniciamos con la metodología del foro. El foro Principios de Gobierno, Vida, Familia, Transparencia y Equidad será transmitido vía streaming, en este momento está siendo transmitido a través de nuestra plataforma digital de la Iglesia Cristiana Comunidad de Fe. Este documento audiovisual será compartido a través de los diferentes medios de comunicación de la Iglesia Cristiana en Medellín a los más de 200.000 cristianos que se estima hacen parte de las 560 iglesias legalmente establecidas. Ahora sí vamos con la metodología del foro. Para este foro se definieron 4 ejes temáticos priorizados por algunos representantes de la Iglesia Cristiana en la ciudad. Los ejes son: 1, vida; 2, familia; 3, transparencia; 4, equidad. Cada eje temático tendrá 2 preguntas, una general y otra específica. Para responder la pregunta general, cada candidato contará con un tiempo estimado de 3 minutos y para responder la específica dispondrán de 1 minuto. Al frente tendremos un tablero que llevará el control del tiempo. Si alguno de los candidatos supera el tiempo estimado, el sonido será interrumpido automáticamente.
Cada candidato podrá disponer de un tiempo complementario de 1 minuto durante todo el foro en caso de que lo requiera. Finalmente tendremos 3 preguntas de cierre con un tiempo máximo de 1 minuto para responder. A continuación, yo invito a Carlos Calle a que traiga la bolsa con 3 balotas para definir el orden de las respuestas. El candidato que saque la balota número 1 iniciará con la primera tanda de respuestas. El que saque la balota número 2 con la segunda y, por supuesto, el 3 la tercera, entendiéndose por tanda cada eje temático. Yo quisiera saber si los candidatos tienen clara la metodología. ¿Sí? 1 lo tiene el doctor Gabriel Jaime Rico, el 2 está por parte del doctor Juan Carlos y el 3 el doctor Alonso. Entonces vamos a iniciar con el primer eje temático, que es el tema de vida. Beatriz, te doy la palabra para continuar. Gracias. La misma pregunta para todos los candidatos. ¿Qué elementos incluye su programa de gobierno para el tema de protección de la vida? Repito, ¿qué elementos incluye su programa de gobierno para el tema de protección de la vida? Tienen 3 minutos para la respuesta. Iniciamos entonces con quien sacó la balota número 1. Muy buenas tardes para todos. Un saludo a Alonso, Juan Carlos, a ustedes, por supuesto a los señores pastores y a la gente que se encuentra en el auditorio. Todo mi programa de gobierno está dedicado a la defensa de la vida. Todo. Incluso porque en el programa de gobierno, ojalá se me pudieran hacer un acercamiento para las pantallas, está constituido y está construido desde los distintos ejes temáticos de la vida, donde hay un eje fundamental que se llama la familia, donde hay un eje fundamental que se llama el joven, el adulto mayor, las poblaciones vulnerables y todos, cada uno, en salud, qué vamos a ver con los jóvenes, qué vamos a ver con los niños, qué vamos a ver con los adultos, qué vamos a hacer en la protección, en todas y cada una de los compendios que existen. Pero como quiero contarles a ustedes, quiero contarles varias cosas. Primero, pedirles una excusa porque lo había planteado y lo quiero decir en público. Yo ahorita en 20, 25 minutos me debo retirar, yo no me puedo quedar porque tengo un compromiso con unas personas en la Comuna 6, incluso obviamente no es mucho más pequeño y muy especial, pero me había comprometido con ellos mucho antes incluso de la citación de este debate, espero que me excusen. Segundo, quiero decirles que soy un hombre temeroso del Señor, soy un hombre de familia y soy un hombre que no tengo ningún compromiso con poblaciones LGTBI, no las tengo. Para que haya pues, para que nos vamos a solucionar, también para que seamos completamente claros en estos mismos temas. Pero también les quiero decir una cosa, vamos a gobernar para todos, incluyendo las poblaciones LGTBI, porque también parte del compromiso que existe es que yo quiero ser un alcalde para toda la ciudad, para toda, no solo para los católicos, ni para los cristianos, ni para los musulmanes, ni para cualquier otra denominación religiosa que pudiese existir, para todos. Porque como líder de la ciudad lo que tengo que pensar es en el tema de la línea de la vida y que por lo tanto a partir de ahí es que trabajamos y construimos en ese mismo trabajo. Segundo, vengo aquí como hombre temeroso del Señor, orgulloso y feliz a encontrarme con un grupo de personas con quienes a lo largo de la vida, no solo en época de elecciones, aquí he estado. Yo creo que en este mismo escenario yo me he parado fácilmente, en los últimos años creo que yo me he parado aquí fácilmente más de 6 veces. ¿Por qué? Porque entendí hace mucho tiempo que uno viene a construir relaciones de vida y que cuando por cualquier motivo, razón o circunstancia hay que trabajar, siempre se pueden encontrar las puertas conmigo, independientemente de con quién voten y háganlo masivamente, pueden contar con un alcalde que estará y que quiere estar bajo el temor del Señor en su corazón y en su mente. Eso es lo que yo venía hoy a decirles con todo el cariño y con todo el trabajo de lo que yo quiero como plantearles para que quede consignado en esta primera intervención que hago, porque para mí es muy importante que ustedes sepan, como hombre temeroso del Señor, la esencia que hay en mi corazón. Gracias, doctor. Continuamos entonces con el doctor Juan Carlos Vélez. Repito la pregunta, ¿qué elementos incluye su programa de gobierno para el tema de protección de la vida? Bueno, quiero darles un saludo muy cordial a todos ustedes. Gracias por esta invitación tan especial, sobre todo por el tiempo
que es tan importante que ustedes nos den parte de su tiempo para escucharnos y sobre todo ese compromiso también para ir construyendo una ciudad mejor después de conocer las propuestas. La vida es lo primero que todo gobernante tiene que proteger, es su obligación, está consagrada en nuestra Constitución. Por eso toda nuestra propuesta es transversal a la protección de la vida. Y la vida concebida como el valor fundamental, el derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos. Por lo tanto, esa protección a la vida debe ser un accionar constante y permanente de parte de un alcalde. En nuestro caso, insistiremos en liderar un proceso para hacer de Medellín una ciudad segura. Dándoles seguridad a las personas es dándoles también la tranquilidad que les garantizamos su vida, que les garantizamos la protección a su vida, no solamente de sí mismos, sino también de quienes componen su núcleo familiar, de quienes componen su grupo cercano en el trabajo, en el estudio. Y esta estrategia de seguridad no solamente está enfocada en una mano firme de autoridad, sino también en una estrategia de generar oportunidades para nuestros jóvenes, para las personas más desfavorecidas, a través del trabajo y a través de oportunidades para el estudio. Pero la protección de la vida también implica compromisos e implica posiciones claras, no por razones de carácter electoral, sino compromisos que uno en el pasado ha asumido y acciones que ha desplegado en ocasiones anteriores. Como senador de la República, fui claro en oponerme en el Congreso de manera directa al aborto y fui claro en oponerme al proyecto de ley que en 2 veces presentó el senador Armando Benedetti para legalizar la eutanasia en el país. Por lo tanto, mi actitud como alcalde debe ser exactamente la misma. El gran activo que debe tener un político es la coherencia. Uno no puede cambiar según las circunstancias. Yo en el pasado actué de una manera y mi compromiso es actuar igualmente de la misma manera. Y eso significará también que yo no estoy de acuerdo con esos proyectos de clínica a la mujer que buscaban era facilitar el aborto en la ciudad. Gracias. Agradecemos al doctor Juan Carlos Vélez. Invitamos al doctor Alonso Salazar a responder la misma pregunta. ¿La repetimos? Muy buenas tardes, un saludo muy especial. Quiero saludar a todos los ministros del Evangelio que están presentes hoy, los de Amén, el Comité de Familia de la Iglesia Cristiana, la Mesa de Diálogo de las Iglesias Cristianas, la Red Gospel, a la presidenta de la Junta de Amén, Marlene Román Soto, agradecerle muchísimo esta invitación, saludar también al doctor Juan Carlos y al doctor Rico, que son los colegas en este debate hacia la alcaldía de Medellín. Permítanme en una breve disquisición. Yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama Puerto Venus, en el departamento de Antioquia, aunque fui bautizado al otro lado del río Samaná, en el corregimiento de Arboleda. Y allí vi una iglesia, por primera vez, una iglesia cristiana, una iglesia muy sencilla, casi que una casucha. Lo que más recuerdo era el mensaje que nos daban nuestros padres y los sacerdotes de que ahí había una cosa muy demoníaca. Una cosa demoníaca que sí en realidad hacía bastante bullita. Después vine a la formación universitaria y encontré lo que es la historia del mundo luterano, del calvinismo. Yo a veces pienso que estas sociedades católicas son bastante más complejas, por ejemplo, en temas de violencia y criminalidad, que las sociedades luteranas y las sociedades calvinistas. Es muy medible, por ejemplo, los temas de homicidio. Lo de México es un despropósito, lo que nos ha pasado a nosotros, a pesar de la predominancia de ciertos credos. Ahora, creo que estamos entrando en una época muy importante de conversación,
de ecumenismo, y ahí apunta toda mi filosofía, y también al tema de la reconciliación. Y para mí es el sustento básico de lo que tendríamos que hacer en adelante. Sobre aspectos específicos, en lo relacionado con la crisis de Medellín, quiero en otras preguntas probablemente profundizar. Para mí estamos en una profunda crisis espiritual y eso requiere una actuación desde el mundo de la familia, una actuación coherente, recuperar unos hilos primordiales de la socialización, en una formación en valores que sean compartidos. Y aunque nuestro Estado es secular, las religiones tienen allí un rol muy, muy importante y el Estado no puede ser enemigo de ese rol. No puede defender solo ciertos derechos de algunos grupos y constreñir otros. Yo le apuesto profundamente a que las iglesias, y lo digo así en plural, sean parte de esa reconstrucción espiritual que estamos necesitando con urgencia. Gracias al doctor Alonso Salazar. Pasamos a la segunda pregunta de este primer eje temático, que es la vida, y la pregunta es: ¿cuál es su posición frente al aborto y la eutanasia? Recuerden que de acuerdo con la metodología quedamos en que esta pregunta va a tener 1 minuto para todos los candidatos. Adelante entonces el doctor Gabriel Jaime Rico. Yo soy un hombre pro vida y por lo tanto defiendo la vida por encima de cualquier cosa. Sin embargo, somos respetuosos de la ley, y somos respetuosos de la ley porque estamos en un país que su constitución obliga, genera, indica que estamos en un Estado social de derecho. Siendo respetuoso de las leyes frente a los temas de eutanasia y frente a los temas del aborto en las situaciones especiales, lo que sí yo puedo hacer es todo un acompañamiento social para que, por ejemplo, en los temas de eutanasia, cuando la ley lo permite, la gente pueda tener un tema de duelo, de acompañamiento social, de acompañamiento psicológico, que pueda generar incluso unas condiciones donde no se sienta sola, y eso es un programa de lo que podríamos llamar nosotros la psicología para el desarrollo. Pero en el tema de lo del aborto, yo incluso quiero ir un poco más allá, y es que aunque la ley da unas garantías a las personas para que tomen, yo quiero montar un programa donde… Doctor Gabriel Jaime, como ustedes tienen derecho a 1 minuto adicional del foro, se tomó ese minuto, entonces adelante, ya está rodando ese minuto. Vierto aquí. Entonces, en el tema, decía que en el tema del aborto en concreto, yo quiero ir mucho más allá. Yo quiero hacer un programa especial de acompañamiento para que las personas que van a tomar esa decisión de abortar, en algunos de los casos, puedan por lo menos, aunque la ley los faculta, tener toda la información, toda la formación y toda la comunicación sobre lo que ellos quieren o lo que van a hacer y las implicaciones que también tienen frente a la vida. Muchos me dicen que eso puede ser extralimitar mis funciones, pero para mí todo lo que yo pueda hacer para salvar una vida, lo haré, aunque la ley faculte a esas personas en esas mismas condiciones, yo lo haré, y eso es parte de ese mismo acompañamiento que estaré trabajando. Muy bien, el doctor Juan Carlos Vélez con la misma pregunta. ¿Cuál es su posición frente al aborto y la eutanasia? Bueno, yo ya había fijado esa posición en la intervención anterior, clarita como me gusta, sin rodeos. Inclusive como senador de la República critiqué las actuaciones de la Corte Constitucional. En muchas ocasiones, en muchos casos, porque para mí la Corte Constitucional se excedió en la interpretación de la Constitución. Por eso le dijo al Congreso de la República que reglamentara la eutanasia y el aborto. Y sorprendentemente, aún en el país, a través de una reforma constitucional, no se ha hecho. Yo fui claro en decir que no estoy de acuerdo con la eutanasia, porque la eutanasia no es dejar que una persona muera por razones naturales, es matar a la persona porque quiere acabar con un sufrimiento. Esa es una violación para mí a la ley de Dios y yo no estoy de acuerdo con eso. Agradecemos al doctor Juan Carlos Vélez. La misma pregunta para el doctor Alonso Salazar. Recientemente falleció mi esposa, en realidad era ex esposa, pero estuve tan pegado los 4 años
de la enfermedad a ella, casi que estaba como cumpliendo funciones de esposo. Fueron 4 años donde se le intervino el corazón, se le intervino un pulmón, se le intervino el cerebro. Tuvo, no sé, mínimo 30 situaciones de emergencia. El deterioro de su calidad de vida era tal que ella en algún momento tomó la decisión de suspender todo tipo de tratamiento. Y es que yo creo que hay límites para todo, es decir, pensando yo en alguna recomendación sobre el tema de leyes y gobierno, me acordé de... Tiene derecho el doctor Alonso Salazar al minuto adicional, me por olvidó favor. que era solo un minuto. En 13.1 dice, sométanse todos a la autoridad que los gobierna, pues es puesta por Dios. Y nosotros tenemos un Estado, y tenemos una Constitución, y tenemos unas decisiones constitucionales. En lo personal, para mí, la eutanasia debe ser reglamentada de manera muy estricta y para casos donde la persona esté a punto de perder cualquier posibilidad de tener una vida sensible, hábil, útil. Y estoy opuesto radicalmente al aborto, pero no le encuentro sino una solución en la que todas las iglesias tienen que comprometerse, prevención. Pero, como indica Romanos, hay unos deberes que cumplir con la ley y que son inobjetables, y yo nunca dejaría de cumplirlos. Perfecto. Eje temático número 2, la familia. ¿Qué componentes, la misma pregunta para los 3 candidatos, qué componentes incluye su programa de gobierno para la familia en los próximos 4 años? 3 minutos para la respuesta. Iniciamos con el doctor Gabriel Jay. Toda una línea enterita, que es el tema de la familia, donde incluso vamos a crear la Secretaría de la Familia, porque si la sociedad está mal, es porque la familia está mal. Tiene una relación directa como la célula básica de la sociedad. Y más que hay 2 datos en la ciudad que nos afectan mucho. Uno de ellos, el año pasado se presentaron 6.754 embarazos en niñas menores de 18 años. 6.754, de los cuales lo más seguro es que el 50% de estas personas vuelve a quedar embarazada antes de que cumpla los 18 años o la mayoría de edad en la ciudad. Y otro dato que me llama mucho la atención es que 1 de cada 3,5 matrimonios en nuestra ciudad, según la donde está Enrique Vélez, la Superintendencia de Notariado y Registro Público, 1 de cada 3,5 matrimonios en Medellín se separan antes del primer año. 1 de cada 3,5 matrimonios se separan antes del primer año. Y el 50% de los matrimonios se separa antes de los 5 años. Entonces hoy hay que trabajar duro en lo que significa la familia y la conformación del hogar. Yo tengo 43 años y yo recuerdo que yo entré a kinder cuando tenía 5 años. Hoy, desde que los niños están de 2 años y medio, de 3 años, ya los queremos meter a la guardería, al prejardín, al colegio, y casi que los abandonamos completamente, lo entregamos. Y ahí nos confundimos. ¿Qué se aprende en la casa y qué se aprende en la escuela? En la casa se aprende de valores familiares. En la casa se aprende a alimentarse bien, a saludar, a sobrevivir, a compartir con el otro. En la escuela, ¿qué se aprende? Matemáticas, religión, inglés. La religión también se aprende desde el hogar. Se aprende también, por ejemplo, de ortografía. Se aprenden las cosas básicas de la información de la educación frente a la vida, pero nunca la escuela, nunca el colegio de la escuela reemplaza los principios y los valores que se construyen desde el hogar. Ahora, como Estado, ¿qué tenemos que hacer? Volver a las escuelas de padres, volver a los programas de familia en los barrios, volver a montar con presupuesto la Secretaría que busca que incluso más allá que los programas de 0 a 5 años, es el tema de enseñarle a la gente
la posibilidad que tiene de tomar decisiones en la vida. Y el matrimonio es una decisión de las más importantes porque es la que le da la base a la sociedad. Y hay que aprender, porque incluso yo hoy, que tengo 10 años de casado, voy a cumplir este diciembre, sigo todos los días aprendiendo del matrimonio. Doctor Juan Carlos, ¿qué componentes incluye su programa de gobierno para la familia en los próximos 4 años? Aló. Bueno, ahora me preguntaban aquí en un noticiero de televisión si yo iba a crear la Secretaría de la Familia. Yo le dije que no, porque es que aquí creemos que todos los problemas los solucionamos creando cargos. Por ejemplo, este alcalde creó la Secretaría de Seguridad, la Vicealcaldía de Gobernabilidad, dizque para arreglar el problema de la seguridad, y no se logró. Es la actitud del alcalde la que importa. Y mi posición frente a la familia es muy clara. Hay que fortalecerla, pero no fortalecerla con enunciados, con comerciales de televisión, con un compromiso, con un programa por parte de la alcaldía que produzca resultados eficaces. Yo estoy hablando de un programa concreto, que es el Domingo de la Familia. El domingo tiene que ser en la ciudad un día para la familia, para que la familia vaya al estadio, para que la familia vaya a la ciclovía, para que la familia vaya a los parques, para que la familia vaya a la iglesia. Es decir, ese es el día donde los padres y los hijos van a fortalecer su relación, van a mejorar su comunicación. Yo, por ejemplo, sueño, porque hoy no exceda la posibilidad de ver yendo al estadio el papá, la mamá con sus 2 hijos, o ver que todos los parques de Medellín, todos, son para la familia, son para los niños y no para el consumo de estupefacientes, como ocurre en muchos parques de la ciudad. Entonces, es una actitud de fortalecer esa institución. Nosotros vamos a crear la jornada única escolar. Los niños van a ir 8 horas al colegio. Les vamos a dar formación cultural, formación deportiva, competencias laborales, almuerzo, pero también vamos a iniciar un proceso importante que es la formación en valores. Porque está bien, sabemos que en la casa, en la familia, es donde formamos a las personas y en los colegios formamos a los trabajadores, a los estudiantes, pero también la educación, los centros de educación de la ciudad tienen que ayudar a formar ciudadanos, formar personas de bien. Porque es que hoy los colegios simplemente se limitan a la formación académica y no más. No, hay que formar en valores ciudadanos y ahí es donde también tenemos que vincular a la familia a ese proceso a través del fortalecimiento de las asociaciones de padres de familia que son fundamentales para la educación de los niños. Doctor Alonso Salazar, ¿qué componentes incluye su programa de gobierno para la familia en los próximos 4 años? Está muy bajito. Sonido, por favor. Okay. Sonido. Okay. En estos días yo hice una cuenta, nosotros somos 240 primos hermanos, y es una cifra a veces como difícil de creer, pero bueno, sí, por ejemplo en mi hogar somos 11 hermanos, pero además no solo en la familia particular, sino en la familia extendida, tenemos unos nexos de cercanía tan fuertes que incluso cuando yo iba a decidirme a ser candidato, hice una asamblea familiar y fueron 200, me faltó una buena parte para tomar esas decisiones. Esa experiencia de padres, por ejemplo, como los nuestros, que ni siquiera estudiaron la primaria, pero que se empeñaron en formarnos, y ese es el patrimonio que finalmente les queda, esa formación en valores, esa formación un poquito rígida, que se heredábamos ropas,
y las mujeres los uniformes. Es una escuela de formación que es inigualable y que se ha perdido de manera sustantiva en el tiempo presente. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Que la gente, las iglesias, las comunidades estén pensando que quien debe restaurar la familia es el Estado. Yo tengo que decirles con toda sinceridad que esa tendencia de depositar todas las responsabilidades en el Estado no es muy halagüeña, que la sociedad para funcionar armónicamente necesita esos otros procesos de socialización fundamentales. El primero, desde luego, la familia. El segundo, aquí se saltaron ese, la comunidad religiosa, donde tiene que haber una formación tan fundamental, tan sembrada en el alma misma, que esos valores allí adquiridos se van convirtiendo en valores irrevocables. La escuela ya empieza a ser un tercer soporte de ese proceso de formación. Pero entonces, les voy a contar una anécdota que es verdadera, puede ser una exageración, como una caricatura, pero es verdadera. Una señora me pregunta en una reunión, mi hija, 12 años, está embarazada, ¿dónde estaba el Estado? No, me da mucha sospecha a mí de la idea de que familias, ciudadanos, tal vez líderes religiosos, estén pensando que el tema de la formación religiosa depende de los gobernantes. Y no, es que una cosa son los gobiernos y otra cosa son las comunidades religiosas. Y yo defiendo con alma, vida y sombrero dos supuestos de esta Constitución nuestra: que sea un Estado secular y que haya verdaderamente libertad religiosa para que la gente forme y se forme en sus convicciones. Agradecemos al doctor Alonso Salazar y pasamos a la segunda pregunta de este eje temático. ¿Qué programa específico tiene su gobierno para fortalecer la institución familiar, hombre, mujer e hijos, como está escrito en el artículo 42 de la Constitución? Tienen un minuto para esta pregunta, doctor Gabriel Jaime Rico, adelante. Tenemos varios programas, tenemos incluso programas, por ejemplo, que fueron inspirados aquí. En esta iglesia alguna vez tuvimos con el pastor Macmillan, tuvimos una cátedra incluso que se llamaba Economía para el Hogar, las finanzas de la familia. ¿Usted alguna vez lo conocieron o no? Tienes toda la razón, sí. Ese proyecto yo lo quiero llevar incluso a la organización. ¿Por qué? Porque los temas de economía de la casa son como la macroeconomía. Yo tengo una maestría en macroeconomía y siempre los profesores nos hablaban de que los ejemplos hay que llevarlos al hogar. El país se maneja macroeconómicamente en el mejor ejemplo, que es el tema de lo de la casa. Si sabemos manejar la economía de la casa, sabemos manejar la economía de la ciudad y la economía de lo del país, porque desde lo básico se construyen los procesos de formación. Pero no solo nos quedamos ahí en los temas económicos, hay temas incluso de derechos humanos, hay temas de deberes, hay temas de compromisos, hay temas constitucionales, hay muchos temas de formación que están metidos dentro de la familia y que tienen que aprenderse para poder constituir y construir esa célula básica de la sociedad de papá, mamá. Ok, muchas gracias al doctor Gabriel Jaime. Le damos la palabra al doctor Juan Carlos Vélez. Aló, yo insisto mucho en ese programa del domingo para la familia. Realizar actividades en la ciudad en la cual el Estado va a participar para fomentar que las familias salgan a divertirse, que las familias, que haya programas en diferentes actividades el fin de semana, el domingo, perdón, para esas familias, que en las festividades que celebramos en la ciudad, como la Feria de las Flores, también hayan programas específicos para la familia. Ese mensaje, a través de esa actividad constante y permanente de todos los domingos, nos ayuda a fortalecer esa institución. Así que, repito, mi programa fundamental es el domingo para la familia como una actividad del propio municipio. Bien, la misma pregunta para el doctor Alonso Salazar.
¿Me la repite, porfa? Que Sí, creo claro que sí. Que según las respuestas de estos candidatos no la entendí muy bien. ¿Qué programa específico tiene su gobierno para fortalecer la institución familiar, hombre, mujer e hijos, como está escrito en el artículo 42 de la Constitución? Nosotros establecimos en el programa de desarrollo, en la ocasión anterior, algo que me parece a mí que es definitivo para el futuro de la sociedad, que es el programa Buen Comienzo. Y el programa Buen Comienzo, que como ustedes bien lo conocen, tiene una parte esencial y es la relación con los padres. Allí se invita permanentemente desde el proceso de gestación, a que haya un acompañamiento de los padres en Metrosalud, y se les empieza a formar y a entrenar y se les va posibilitando esa comunicación con ese ser que va creciendo allí. Y esa es una sensibilización muy especial en forma lúdica. Luego, en el nacimiento, la filosofía de ese programa, que tenemos que volverlo a reactivar porque en esta administración decayó mucho, es que no puede haber ni una niña ni un niño de esta sociedad que no tenga. Seguimos entonces con el eje número 3, transparencia, y de acuerdo a la metodología iniciamos con el doctor Juan Carlos Vélez. ¿Cuál es su propuesta para garantizar prácticas de buen gobierno? Bueno, lo primero es que cuando yo fui director de la Aeronáutica Civil, hice dos cosas en esa entidad que saco a relucir. No me refiero específicamente al tema de seguridad aérea. Digo a dos cosas en particular. La primera, cuando yo llegué a la Aeronáutica Civil, la encontré con 120.000 millones de pesos de déficit y la entregué con 70.000 millones de pesos de superávit. Y lo segundo, la evaluación que había hecho Transparencia por Colombia, cuando yo llego a esa entidad, la ponía en el puesto 79 entre 92 entidades evaluadas por Transparencia. Cuando yo salí, evaluaron 162 entidades y la Aeronáutica Civil quedó en el puesto 14. Del puesto 1 al 20 era considerada una entidad con mínimo riesgo de corrupción. Entonces, la meta se logró, ahí están los resultados. ¿Qué voy a hacer en la alcaldía? Lo mismo. Vamos a manejar la alcaldía de Medellín aplicando un término que yo no volví a escuchar en los últimos años y que debe ser una constante entre los mandatarios. Eso se lo aprendí yo a Álvaro Uribe, la palabra austeridad. El municipio hay que manejarlo con austeridad. Por ejemplo, yo estoy proponiendo recortar el 10% de los gastos de funcionamiento del municipio de Medellín, que equivalen a 1 billón de pesos, para destinarlos exclusivamente a programas para la tercera edad, que es uno de los grupos poblacionales más débiles, los adultos mayores. Y todos los procesos que vamos a tener al interior de la entidad, por ejemplo, de contratación, necesitan un control, necesitan una veeduría, una auditoría. Voy a hacer lo mismo que hice en la aeronáutica. Me traje una universidad importante para que hiciera un control previo a los procesos de contratación, para garantizar transparencia, para que todas las personas puedan participar tranquilamente en los procesos de contratación. Como anécdota, después de salir de la aeronáutica, por ahí a los 6 meses, llega un señor y me invita a comer a su casa con varios amigos y me dijo: doctor Vélez, lo invito porque yo quería darle las gracias. Me gané 4 contratos cuando usted fue director de Aeronáutica Civil y yo me asusté. Dije, Dios mío, ¿qué habrá pasado? Me dijo, le vengo a dar las gracias porque ni una palanca y ni un peso tuve que dar para conseguirme esos 4 contratos. Ese es el ejemplo que usted quiere darle al país como funcionario público. Y eso es lo que vamos a hacer en la alcaldía de Medellín. Transparencia y austeridad serán 2 términos que existirán y se aplicarán en mi alcaldía. Doctor Gabriel Jaime Rico, ¿cuál es su propuesta para garantizar prácticas de buen gobierno?
Primero, la coherencia, hay que ser coherente entre lo que se piensa, lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace. Y eso es un ejemplo y una filosofía de vida. Lo segundo, como se vive, se gobierna. A mí no me vayan a decir pues que entonces la vida es desordenada completamente y que uno va a ser buen gobernante. Si la vida es desordenada, el gobierno era desordenado, y si la vida es ordenada, el gobierno era ordenado. Adicionalmente a ese tema, creo que está también en que los principios y los valores no se negocian, porque el que negocia una vez, negociará siempre. Por eso yo no hago transacciones, porque lo aprendí hace mucho rato, y lo aprendí de mi papá, un hombre lubricador de aceite en el barrio Colombia, aquí mismo, que siempre me enseñó desde chiquito. Ahora bien, como estamos hablando del Estado, y el Estado tiene un componente altísimo en un tema que se llama lo público, la comunicación, lo público, el poder acceder, el poder que sea visible, el poder que todo esté a disposición y que se pueda dar completamente todas las informaciones sobre todas las cosas que pasan, hace parte de lo que significa la construcción de confianza. En mi programa de gobierno, en toda la primera etapa, está el modelo de gobernanza. Y en el modelo de gobernanza incluso aparecen los principios sobre los cuales incluso queremos construir en esa relación. Y esos principios están basados justamente en esa construcción de la transparencia que tiene que tener el Estado, la administración municipal, para poder generar esa construcción de confianza. El respeto, la tolerancia, la sensatez, la confianza, la colaboración y el servicio, que es la clave fundamental para poder que todos los libros estén completamente abiertos y a disposición y en equipo para trabajar. Eso es lo que es la gobernanza. La gobernanza es el trabajo en equipo, es el respeto que también existe por las ideas del otro, es el trabajo en equipo que tenemos que construir, porque solo nadie puede, pero juntos no nos vence absolutamente nadie. Y esa unión que hace la fuerza se logra cuando hay claridad, cuando hay comunicación y cuando hay información. Uno puede cometer errores en la vida. Ahorita el pastor nos decía que la diferencia que había entre los políticos y la comunidad cristiana estaba en que los políticos no reconocían los errores que podían cometer. Yo creo que no. Yo creo que hoy la diferencia está simplemente en la esencia. La gente cuando quiere señalar con el dedo, señala, pero cada que señala un dedo tiene 3 dedos que lo están señalando a él. Y eso mismo que pasa también con los cristianos, pasa también con los políticos. Por eso es que es tan importante trabajar juntos y trabajar en equipos. Eso sí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando uno tiene esa claridad, todo absolutamente se construye con confianza. Doctor Alonso Salazar, ¿cuál es su propuesta para garantizar prácticas de buen gobierno? Bien, sí, digamos que solo un minuto, por favor, doctor. 30 segundos, ok, 30 segundos, ok, está bien. Como yo les había dicho, lastimosamente me debo ir, que tengo un compromiso en lo que estaba, pero quiero agradecerles mucho y quiero finalmente pedirles a ustedes un tema muy importante, y es que trabajemos juntos. ¿Qué significa trabajar juntos? En noviembre, si Dios quiere, y el alcalde de Medellín soy yo quiero romper un paradigma en esta ciudad, y es que yo quiero presentar el primer borrador del plan de desarrollo el 2 de enero en el Consejo de la Ciudad de Medellín, porque esta ciudad no se puede dar el lujo de que pasen 6 meses para aprobar el plan de desarrollo de lo que va a ser el trabajo de los 3 años y medio. Y por ello, con el consejo que quede electo, quiero llegar a un acuerdo de que no nos demoremos más de un mes, porque si justamente sabemos lo que queremos hacer dentro de la ciudad, el empalme en el trabajo en noviembre y diciembre, independientemente de por quién voten, tiene que ser trabajando bajo esa filosofía de que unidos, sin importar distingos de colores políticos, sin importar distingos de religión. Doctor Alonso Salazar. Cuando nosotros decidimos participar en política con Sergio Fajardo, de esto hace ya 15 años, partíamos de un supuesto, y yo creo que ese supuesto, sin que se pueda generalizar,
todavía tiene una gran validez dentro de la clase política. Hay unos niveles de corrupción tan altos que nosotros seguimos insistiendo que es inclusive más difícil combatir esa corrupción que las guerrillas o los BACRIM. Y se pierde la plata para los más humildes. De nuevo hay denuncias sobre el manejo de los restaurantes escolares en todo el país y da un dolor y da una tristeza. Pero muchos de esos políticos van a misa muy cumplidamente, son muy religiosos y cargan camándula. Y entonces ahí es donde el tema de la moral y de la ética tienen que entrar a ponerse en la escena pública. Entonces hay varios dichos: por sus hechos los conoceréis. Dime con quién andas y te diré quién eres. Esta mañana hicimos un acuerdo muy importante. Lástima que el doctor Gabriel Jaime se va, porque con él ha sido un poco la controversia. Dime con quién andas y te diré quién eres, y nos comprometimos a presentar todos nuestros esquemas de campaña y nuestros aliados políticos, porque yo he estado diciéndole, y a él, que tiene unos aliados políticos como los Suárez Mira, que tienen a Bello en el atraso, en el abandono, y quieren formar una estructura de nepotismo. Entonces, toca perfilar la ética y conciliarla con la moral. Y para eso se necesita no solo predicar, sino generar acciones, por ejemplo, como las ferias de la transparencia que nosotros instauramos, en las que cada año todos los secretarios, todos los funcionarios con libros abiertos teníamos que ir a presentarles cuentas a la comunidad, en la que publicábamos obligatoriamente y con suficiente tiempo todo el volumen de contratación del municipio. Incrementamos de hasta 17.000 los proveedores del municipio, pasando de 3.000 a 17.000, con un 80% de ellos contratando permanentemente con el municipio. Porque es que eso son millonadas, y en los cuartos oscuros a veces se resuelven los destinos de la salud, de la educación, de la posibilidad de la vivienda digna. Y eso es lo que la sociedad tiene que realmente observar y decidir. Y nosotros tenemos el profundo orgullo. Yo, por ejemplo, yo no tengo ni una sola investigación por razones económicas. Sin embargo, por denunciar delincuentes, aún delincuentes políticos, pues he tenido demasiados inconvenientes, pero en eso tengo una rigidez moral tal que si me tocara de nuevo volver a hacer las denuncias que me llevaron a que un procurador muy camandulero me inhabilitara, pues lo volvería a hacer. Muchas gracias. Gracias, doctor Alonso Salazar. Vamos con la segunda pregunta de este eje temático, que es la transparencia. Recuerden que para esta tienen un minuto. ¿Cuál es su principal estrategia anticorrupción? Doctor Juan Carlos Vélez. Aló. Bueno, la primera estrategia anticorrupción es el ejemplo. Como alcalde tiene que dar ejemplo. La cabeza de la administración tiene que actuar correctamente. Segundo, es muy importante para evitar la corrupción que haya un buen clima organizacional. Yo ya tuve la experiencia de mejorar el clima organizacional y mejorar la transparencia. Porque cuando la gente está aburrida, está desmotivada, está cansada, empieza a cometer actos de corrupción. Hay que ser estrictos, trabajar muy de la mano de los entes de control y denunciar públicamente todo acto de corrupción que se presente, tal como lo hicimos cuando yo estuve en la Aeronáutica Civil, que salí públicamente a denunciar en Fiscalía, en Contraloría, en Procuraduría a funcionarios corruptos que hubo en mi administración, y eso me sirvió mucho. Gracias, doctor Juan Carlos. Le damos la palabra al doctor Alonso Salazar y la misma pregunta. ¿Cuál es su principal estrategia anticorrupción? Hola, para mí la clave de todo esto es veeduría. Y por eso la palabra veeduría y transparencia tienen que ir absolutamente juntas. Porque si la sociedad quiere hacer veeduría, pero la estructura administrativa, la estructura de gobierno es opaca, las veedurías son muy complejas y se le va a la gente en derechos de petición tratando de tener las informaciones que se requieren para poder llegar a algún nivel de conclusiones.
Cada que nosotros vamos a hacer una obra en un barrio, lo primero que formamos para esa obra es el comité comunitario de seguimiento. Y a ese comité comunitario de seguimiento que se le entrega al final la obra, no la recibe la administración o el alcalde. Pero eso también tiene que estar en las partes altas, donde los contratos de mayor volumen se tienen que definir en estructuras colegiadas, donde haya por lo menos 4 o 5 personas y las posibilidades de permear y de influenciar esas decisiones sean mínimas. Muchas gracias. Bueno, último eje, equidad. Continuamos con la pregunta para los mismos candidatos y iniciamos con el doctor Alonso Salazar. ¿Qué estrategias tiene en su plan de gobierno para acortar la desigualdad social entre la gran población pobre y la minoría pudiente? La estrategia nuestra fundamental ha sido la educación. Hemos construido en estos años más de 130 colegios nuevos en esta ciudad de alta calidad y creemos que esa es la apuesta, la educación, en la que hay que poner muchos huevos. Con el programa Buen Comienzo atenderemos 100% de los niños que nazcan en esta ciudad para que desde el inicio tengan no solo alimentación, sino procesos de aprendizaje. Hemos logrado reducir al 7% la deserción en la educación básica. Y digo con orgullo la cifra porque hace unos años era un 30%. Pero ese 7% sigue siendo una cifra muy alta y tenemos que ir, identificarlos, ver dónde están, negociar con sus familias o buscarles alternativas para reincorporarlos. Fortalecer la educación media con capacitación para el empleo. Tenemos que fomentar el sistema de educación tecnológica del municipio, que en la actualidad tiene 35.000 estudiantes y tenemos que llegar a 42.000. Tenemos que lograr construir 40.000 viviendas. En la ocasión anterior construimos 17.000, que es una cifra histórica en la ciudad de Medellín. Y ha habido un bajón de nuevo, pero demostramos que hay capacidad y con las políticas nacionales de construir esas 40.000 viviendas, que es uno de los factores que mayor inequidad generan. Pero aspiramos al mismo tiempo a que por lo menos una tercera parte de esas viviendas puedan ser construidas por fuera del municipio de Medellín, porque tenemos un programa muy bello, muy contundente que se llama Retorno. La prueba inicial fue San Carlos, regresaron 16.000 personas y por primera vez Medellín invirtió en ese territorio por fuera de la ciudad de Medellín unos 20.000 millones de pesos para que ese retorno fuera digno y en condiciones. Si logramos que regresen de 30 municipios unas 4.000 familias, por ejemplo, estamos hablando de retornos de 120, de 150.000, que le bajarán gran presión a este valle de Aburrá y le aliviará a ellos, a los que quieran regresar voluntariamente, mucho las condiciones de vida. Antioquia tiene que tener parte de su desarrollo financiado por Medellín como un acto de retorno. Por eso, como ya hicimos Antioquia Iluminada, donde hoy todos los hogares en la montaña que sea tienen energía eléctrica, vamos al programa de potabilización. No puede haber de aquí al 2019 ningún rincón de este departamento donde la gente no esté tomando un agua potable con dignidad. Lo tenemos estudiado, pensado, tenemos capacidad de ejecutarlo, porque nuestro compromiso es justicia social. Doctor Juan Carlos Vélez, ¿qué estrategia tiene su plan de gobierno para acortar la desigualdad social entre la gran población pobre y la minoría pudiente? Bueno, Medellín es la ciudad más inequitativa de Colombia y Colombia es el segundo país más inequitativo de América Latina. Miren dónde estamos. Grave. ¿Qué hacemos? En el informe de Medellín ¿Cómo vamos?, que es un grupo de ONGs, universidades, municipios, etcétera, hacen una evaluación sobre diferentes temas de la ciudad. Y hubo un punto bien interesante. Y decían que el índice Gini, que mide la inequidad
aumentó en Medellín el año pasado. Entonces, cuando uno mira el por qué, encuentra que es que las personas en Medellín que tenían menos ingresos y menos formación habían tenido menor ingreso el año pasado o el mismo. Y las personas de mayores ingresos, por ende, con más formación, habían aumentado sus ingresos y por eso se había ampliado esa brecha. ¿Qué recomienda Medellín? ¿Cómo vamos? Invertir en formación del recurso humano. ¿Qué proponemos nosotros? Competencias laborales en la jornada única escolar. En los 3 últimos años, los jóvenes van a estudiar alguna técnica, algún arte, algún oficio. Y algunas de esas materias les podrán servir en las universidades del municipio, como el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, para seguir adelantando estudios de tecnología, en tecnologías o en carreras universitarias. Segundo, es fundamental formar muchas personas en tecnologías y en carreras universitarias en la ciudad. ¿Y cómo lo podemos hacer rápidamente? No construyendo más universidades, porque se demora mucho tiempo. Hay que implementar la virtualidad en la ciudad. Por eso proponemos 50.000 becas para el año 2017. Jóvenes de Medellín que a través del internet van a poder estudiar en universidades de la ciudad, universidades de otras ciudades del país o universidades de otros países, ¿por qué no? Ayer estábamos en el Politécnico Gran Colombiano y nos contaban que tienen 30.000 estudiantes en la virtualidad. La Universidad de Antioquia 4.000, la Universidad de Santander tiene 12.000. Entonces, ¿cómo logramos disminuir esa brecha? Ahí está escrito, ahí está el estudio. Formación, capacitación del recurso humano para mejorarle los ingresos a las personas. La única forma, hay 2 formas para ascender socialmente. La primera es ganándose el baloto, que es muy difícil, y la segunda es educándose. Muchas gracias al doctor Juan Carlos Vélez. Vamos con la segunda pregunta específica para 1 minuto. ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno para generar empleo y potenciar el emprendimiento en la ciudad? Doctor Alonso Salazar. ¿Cuál? Ese es de los temas que debieran dar siquiera unos 5 minutos para hacer algún planteamiento con alguna coherencia, pero bueno. Estratégicamente Medellín tiene que seguir evolucionando a ser una ciudad donde el empleo que se empieza a incorporar cada vez más sea de alta tecnología y por lo menos un empleo mucho más calificado. Hay una cantidad de empresas que ya han nacido y han surgido. Esta semana conocí una que ha creado unas innovaciones tecnológicas que le están dando posibilidad de tener en este momento 50, 60 empleos, pero esa es solo una acción. Lo segundo es trabajar muy rápido con los jóvenes desertores de la educación media de 10º y 11, y tenemos identificados 20 tipos de trabajos en los que se les pueda dar formación para encontrar un empleo relativamente rápido. Sin embargo, quienes quieran formarse en esa educación media, en artes y en otras perspectivas de formación humana, también tienen que tener oportunidad. Gracias al doctor Alonso Salazar. Vamos con la fase final de las preguntas del foro. Son 3 preguntas de cierre, que cada una, la respuesta es de 1 minuto. Perdón, doctor Juan Carlos, la propuesta específica, sí. ¿Cuáles son sus propuestas de gobierno para generar empleo y potenciar el emprendimiento en la ciudad? Excúsenos, por favor. Bueno, 2 propuestas. Una, para generar empleo de largo plazo, es fortaleciendo la microempresa a través de créditos que puede ofrecer el banco, las oportunidades, o el Fondo Emprender que vamos a generar para los jóvenes. ¿Por qué la microempresa? Porque allí se genera el 88% del empleo de la ciudad. Y empleo de choque, rápido. 3 cosas: continuar con el programa Jóvenes por la Vida. Son muchachos que tienen riesgo de caer en la delincuencia, deben trabajar 4 horas diarias y estudiar a su vez 4 horas diarias durante 1 año. Segundo, las empresas que van a ser beneficiarias del descuento del 30% de las tarifas de energía eléctrica que estamos proponiendo, deberán contratar jóvenes sin experiencia. Y tercero,
Las empresas que contraten mayores de 40 años podrán descontarse el 30% del impuesto de industria y comercio de los salarios que le pagan a esas personas. El tiempo complementario. Ahora sí. Bueno, doctor Juan Carlos, usted no se gastó su tiempo complementario, sí, que es 1 minuto. Ya, perfecto. Se lo puede gastar ya. Vamos a las preguntas de cierre, entonces se lo puede gastar. Bueno, sí, porque es que explicar uno la propuesta de empleo en 1 minuto, eso siempre es difícil. Entonces voy a tratar de explicarlo un poco más. Miren, yo estoy diciendo que vamos a emprender una cruzada ante las autoridades competentes del orden nacional a partir del 1 de enero para rebajar en un 30% las tarifas de energía eléctrica. Eso implicará entonces que para las empresas que sean beneficiarias de ello, les vamos a nosotros a conceder y que deben tener como contraprestación la contratación de jóvenes que no tengan experiencia. ¿Y cómo funcionaría para los mayores de 40 años? La propuesta que tenemos es que la empresa que contrata a mayores de 40 años podrá descontarse esos salarios que paga del impuesto de industria y comercio hasta un 30%. Entonces eso nos ayudará a solucionar el problema a muchas personas de esa edad que hoy no consiguen trabajo. Gracias. Bueno, ahora sí las preguntas de cierre, son 2 minutos, perdón, por respuesta. Empezamos con el doctor Alonso Salazar. Doctor, ¿qué quiere usted destacar de su vida personal? Durante toda la vida me he dedicado al servicio social y comunitario. Yo recuerdo que empecé esta labor en la parroquia de la Divina Providencia en el año 85, mientras estudiaba comunicación social. Y estuve de frente a unas turbulencias de Medellín que todos ustedes conocen. Luego participé en la Consejería Presidencial para Medellín con María Emma Mejía. Empezamos a trabajar con jóvenes, casas juveniles, creamos el programa de televisión Arriba Mi Barrio, creamos escuelas de liderazgo juvenil, la escuela de periodismo juvenil, y fuimos sembrando como una semilla en esta ciudad que después nos tocó, por fortuna, cosechar cuando llegamos al gobierno con Sergio Fajardo. Además he escrito, pero esa es una faceta más complementaria. Yo en realidad no le siento sentido a mi vida si no estoy trabajando para Medellín. Lo único es que entendí en algún momento que las transformaciones que yo me sueño no son posibles sino desde el poder político. La política es el asunto clave aquí, y aunque a los ciudadanos por muchas razones la política a veces les da un poco de fastidio, de pereza, ahí es donde se toman las decisiones trascendentales de la sociedad. Y por eso, después de estarlo pensando y después de que me levantaron esa inhabilidad, el Consejo de Estado dijo, ahí no hay nada, ahí no hay falta, se la inventaron para una condena exagerada. Me puse a pensarme otra vez como persona y volví a plantearle a los amigos que quería ser alcalde. En este momento tengo 2 opciones o 2 centros vitales de mi vida. Mi hija María en primer plano y el servicio a Medellín en segundo plano. Gracias, doctor. La misma pregunta para el doctor Juan Carlos Vélez. ¿Qué quiere, doctor, destacar usted de su vida personal? Miren, un suceso en mi vida que a mí me marcó y que me enseñó a valorar algo que desafortunadamente muchas personas no lo valoran. Cuando yo tenía 17 años, mi padre fue asesinado. Y fue asesinado por unos guardaespaldas de un mafioso en Medellín, por un simple incidente de tránsito. Ese drama lo hemos vivido muchos medellinenses, hemos sido víctimas de la violencia. Esa es una forma de ser víctima. Yo por eso digo que en Medellín las víctimas todas son iguales, las de los paramilitares, las de los guerrilleros,
y las de los delincuentes, porque todos sufren lo mismo, todos padecen lo mismo. La mamá del muchacho que matan los paramilitares sufre igual a la mamá del muchacho que matan los guerrilleros o a la mamá del muchacho que matan los delincuentes. Pero ¿qué aprendí yo? Que hay un valor que tenemos que proteger y una institución que yo valoro, que es la familia. Yo crecí en mi vida más difícil, la etapa más difícil de mi vida, la adolescencia, la universidad, no tuve un padre, porque Dios lo llamó. Y eso a mí me marcó. Y sobre todo hoy llevo 24 años de casado, tengo 2 hijos y como padre, y le pido a mi Dios todos los días que me ayude a vivir cada vez más para que los hijos no sufran ni padezcan las dificultades que yo viví. Gracias. Vamos con la segunda pregunta de las 3 finales que tenemos en este foro. Dentro de sus políticas de inclusión social, ¿qué espacios garantizará usted para que la Iglesia cristiana pueda expresarse y aportar su perspectiva de la vida, especialmente cuando ésta difiere de la de otras minorías? El doctor Alonso Salazar tiene los mismos 2 minutos. Como lo planteé hace un rato, la perspectiva, la percepción, la idea sobre las iglesias cristianas para mí ha evolucionado rotundamente. Primero porque las he conocido mucho más. Jorge Ignacio Sánchez, que es, y Mauricio Cañaveral, que son de iglesias cristianas, son del equipo más cercano de mi campaña. Y en segundo lugar porque veo también un proceso que tal vez el pastor resaltó ahora como también un proceso de entrelazamiento más abierto de las iglesias con la sociedad. Y durante mi administración tuvimos diálogos diversos sobre esos asuntos y creo que lo que podemos construir conjuntamente es una noción política o de relación de la municipalidad con las iglesias en la que el ecumenismo sea un factor predominante, donde haya un respeto real por las creencias y un trabajo en el que muchos problemas de tipo administrativo que se presentan cada día en las rutinas sean resueltos con una mayor consideración por el trabajo que los pastores hacen. Tengo un cuñado además que trabaja en el sector de Castilla y conozco los procesos de resocialización muy fuertes, muy interesantes. Yo creo que hay cosas que el Estado no sabe hacer y nosotros necesitamos la cooperación, por ejemplo, de las iglesias cristianas para atender muchas situaciones sociales donde lo que más se requiere es el alimento espiritual más que cualquier otro. Y yo creo que en atención a ciertos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, el habitante de calle, trabajo con niños, trabajos formativos y en educación, podríamos hacer excelentes relaciones entre las fundaciones de esas iglesias y el municipio. Gracias, doctor Alonso. La misma pregunta para el doctor Juan Carlos Vélez. Dentro de sus políticas de inclusión social, ¿qué espacios garantizará usted para que la Iglesia cristiana pueda expresarse y aportar su perspectiva de la vida, especialmente cuando ésta difiere de la de otras minorías? Estos días estuve conversando con los pastores de una iglesia y me mostraron un derecho de petición que le habían hecho el municipio de Medellín por un problema que tenía su iglesia. Y la respuesta que me dieron, porque yo les pregunté qué les habían respondido, entiendo que el derecho de petición lo presentaron en diciembre del 2013 y al día de hoy no le respondía nada. Tenía que ver con unos impuestos. ¿Qué le dije yo y qué le respondí? ¿Y cuál es mi compromiso con la iglesia cristiana? Algunos proponen crear secretarías y cosas de ese tipo. No, yo sí iba a asumir un compromiso y es que a nivel directivo habrá un representante de la iglesia cristiana en mi gabinete. Y ese será el enlace entre las iglesias cristianas y la administración. Una persona cercana al despacho del alcalde para que
todas las iglesias cristianas, cuando tengan dificultades con la administración municipal, acudan a él y le ayuden, y les ayude a ellas. Y otro punto, vamos a consagrar en el plan de desarrollo, en los mismos términos que se hizo en el gobierno, en el plan de desarrollo nacional, lo relacionado con la libertad de cultos. Va a quedar ahí. Es un compromiso de la administración municipal para que se le dé el tratamiento equitativo absolutamente a todas las expresiones religiosas de la ciudad. Y tercero, vamos a trabajar con las iglesias el tema de los jóvenes en riesgo, porque la presencia de las iglesias es en toda la ciudad y vamos a trabajar muy de la mano de ellas, vamos a trabajar muy de la mano de ellas todo lo relacionado con los jóvenes que están en riesgo de caer en la delincuencia. Gracias, doctor. Vamos entonces para la última pregunta que caracteriza, digamos, la virtud de la Iglesia Cristiana en aras de la convivencia. Doctor Alonso Salazar, diga una virtud, en este caso, del candidato que está presente acá, que lo caracteriza. ¿Qué virtud ve usted en el doctor Juan Carlos Vélez? Del doctor Juan Carlos, la caballerosidad, la elegancia para argumentar, un hombre absolutamente respetuoso. Gracias, doctor. La misma pregunta, doctor Juan Carlos Vélez, ¿qué virtud usted ve en el doctor Alonso Salazar? El doctor Alonso lo conocí cuando fue candidato a la alcaldía. Yo lo respaldé y voté por él. Es una persona que ha luchado mucho, ha tenido unas dificultades grandes, ha sabido superarlas con altura. Es una persona de carácter y cuando tiene que decir las cosas lo dice claramente y esa es una virtud que él tiene. Gracias a los dos candidatos. Gracias por su presencia en este lugar, Alejandro. Gracias, Beatriz. Vamos entonces a continuación a leer unos comunicados que nos enviaron dos de los candidatos que no pudieron acompañarnos hoy. Medellín, 20 de agosto de 2015. Señores, Asociación de Iglesias Evangélicas y Cristianas, estimados amigos, reciban un cordial saludo acompañado de un profundo reconocimiento por su interés y trabajo por la apertura de este tipo de escenarios para la discusión del futuro de la ciudad y la construcción de cultura democrática en torno a valores como la vida, la familia y la equidad. No obstante, es de todo nuestro interés y prioridad acompañar todos los escenarios de diálogo posibles para compartir nuestra visión de ciudad y ciudadanía. Hemos tenido que sortear una dificultad de último momento que nos impide asistir al debate de candidatos a la alcaldía del día de hoy. Con mis agradecimientos por su atención y mis más sinceras disculpas, Eugenio Prieto Soto, candidato a la alcaldía de Medellín. Y entiendo que Francisco Solís tiene aquí un comunicado que también nos envía el doctor Federico Gutiérrez. Dice: apreciados amigos, por motivos ajenos a mi voluntad, debo ofrecerles hoy disculpas por mi ausencia dentro del presente espacio democrático y de construcción de ciudad. Un inconveniente personal me obligó a salir esta mañana para la ciudad de Bogotá y por ello no pude acompañarlos en la noche de hoy. No obstante, aprovecho esta oportunidad agradeciendo de antemano la invitación que se nos hizo para expresar algunas ideas que considero importantes. Está un poco largo, entonces, por respeto ya a las personas que nos están acompañando y al tiempo, dejo ahí, es una comunicación que queda claro y ratifica que todos estuvieron invitados, aceptaron la invitación y antes de finalizar, quiero recordarles que este foro está teniendo una transmisión vía streaming y que además va a quedar un documento audiovisual que vamos a estar distribuyendo a través de las diferentes denominaciones y asociaciones y todos los grupos pastorales que hicieron parte del comité organizador para que la iglesia en general, a través de los diferentes medios e incluso de las redes sociales, puedan acceder a este documento y conocer la posición de los candidatos frente al tema. Para cerrar, yo invito nuevamente a los pastores Diego Cardona y el pastor Wilson Gutiérrez para que con una oración nos despidamos y
nuevamente agradeciéndoles a todos por su participación, por su presencia y a los candidatos que nos acompañaron hoy. Las reglas se expusieron desde el principio y no incluían eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a orarle al Señor. Yo quiero agradecerle al doctor Juan Carlos, al doctor Alonso, el gesto de quedarse hasta el final. Muchas gracias. Apreciamos mucho su presencia con nosotros. Yo quisiera también en nombre de los pastores decirles que cuando ustedes estén en la administración municipal o en otro ente estatal y mencionen la palabra iglesia, recuerden que en Colombia no solo existe la iglesia católica. Nos duele que después de tanta persecución que sufrimos por décadas, los estamentos estatales dicen la opinión de la iglesia, esto es lo que dice la iglesia, el gobierno se reunió con la iglesia, cuando en Colombia podemos ser más de 1 millón de cristianos evangélicos que somos iglesia del Señor y creemos en la Santa Biblia. Quisiera también que recuerden que nosotros llevamos un debate con la comunidad LGTB, queremos ser respetuosos con ellos, pero al mismo tiempo estamos muy dolidos y muy sentidos porque ellos han tomado un elemento que ustedes ya han mencionado, la familia, que ancestralmente en muchas culturas se define como papá, mamá e hijos, y que cuando ustedes le devuelven a las familias la potestad de ser formadora, deben reconocer que esa formación para un niño debe dársela un hombre y una mujer, no porque nosotros pensemos así o porque ya ha sido nuestra experiencia, sino porque eso es lo que señala la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de escuchar a estos dos amigos tan bien formados, tan bien preparados, igualmente al doctor Rico y a los demás que no se presentaron. Pedimos que tú los bendigas, que los protejas de todo mal y peligro en estos días tan difíciles que enfrentan y en los próximos meses. Guarda su salud, guarda su familia y dale sabiduría de lo alto, la sabiduría que solo da el Espíritu Santo usando su espada poderosa, que es la palabra de Dios. Que ellos tengan la palabra de Dios en su escritorio todos los días para pedir iluminación y guía al Creador, al diseñador inteligente que tiene propósito para todas las cosas. Los bendecimos en el nombre de Jesús, sumados a todos los creyentes que en este momento en el Valle de la Aburrá saben de este foro y están orando por ellos y bendiciéndoles y deseándoles que les vaya bien. Te damos gracias por este tiempo y te bendecimos, nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén.